Néstor Briceño Lugo. Néstor Briceño Lugo, párroco de la Iglesia La Transfiguración del Señor del Cafetal, director de posgrado de la Facultad de Teología de la UCAP. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias, Yerubí, por invitarme a tu programa. Y bueno, contentísimo de estarles acompañando el día de hoy. Sábado de Gloria, padre. Sábado de Gloria. Vamos a explicarle a la audiencia, padre, el significado de este día y bueno, repasamos cada uno de los importantes días de la Semana Mayor. Claro que sí. Mira, si quieres empecemos del jueves, el Triduo Pascual, ¿no? El jueves, que es el día de la fraternidad, el día de la institución de la Eucaristía, del sacerdocio. Muchísima gente, pues, ya consciente de ese día del sacerdote, le manda una infinidad de mensajes que uno agradece, aunque no siempre responda, pero uno agradece. Y es el día en el que Jesús se despide de sus amigos. Se despide porque precisamente hace esta cena, según los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, pues una cena pascual. Según Juan es una cena que es antes de la Pascua, y una cena que tiene un rito en el que en el templo se sacrifica el cordero a las 3 de la tarde, por eso Juan dice que es prepascual, porque Jesús muere a las 3 de la tarde como el cordero inmolado, pero los demás pues dicen que es pascual porque él se identifica con el cordero. Y pues al partir el pan que simboliza la muerte del cordero, al partir el pan en ese rito pascual, dice, este es mi cuerpo, o sea, yo soy el cordero, yo soy el que se entrega. Y luego toma el cáliz después de la cena. En la cena pascual judía son 4 cálices rituales, y él toma pues este cáliz después de la cena como el cáliz de la alianza, el cáliz donde se restituye la alianza entre Dios y el hombre. Eso es el jueves. Y claro, en la mañana, por eso es una misa distinta, en las mañanas, que es la misa crismal con el obispo y todos los sacerdotes. Renovamos nuestras promesas sacerdotales y es bellísimo en la catedral, ¿no? Estar allí y todo. Ese día en la tarde se hace la Cena del Señor, que es donde conmemoramos ya la última cena con la gente, el lavatorio de los pies y después entonces el monumento. Yo creo que hay que ir corrigiendo ciertas cosas que en la tradición hemos ido como que cambiando, ¿no? Porque la gente, imagínate, a la salida de la catedral había una señora que se estaba dedicando a regañarnos a los curas, porque teníamos los templos cerrados el jueves en la mañana. Bueno, pues si estamos ahí no podemos estar en el templo, ¿no? Y claro, porque la gente ha cambiado la tradición de la visita de los 7 templos. La tradición de la visita de los 7 templos no es el templo por el templo. Vas a visitar 7 monumentos en 7 templos. ¿Y qué es el monumento? ¿Qué nos recuerda el monumento? La oración de Jesús en el huerto. Entonces, la visita de los 7 templos en realidad debería comenzar el jueves en la tarde y terminar el viernes al mediodía, que es cuando normalmente en las iglesias se recoge el monumento, ¿no? Entonces, claro, es una tradición hermosa porque es acompañar a Jesús. Y como decimos en criollo, a Jesús lo pelotearon de aquí para allá. Pues entonces es acompañar a ese Jesús que va de el huerto de los olivos, donde Anás, de Anás, donde Caifás, de Caifás, donde Pilatos, de Pilatos, donde Herodes, de Herodes, otra vez donde Pilatos. Todo ese peloteo que hacen del reo, ¿no? Y claro, es como un momento, ya ese jueves en la noche, empieza un momento de meternos en ese misterio de la redención, ese sufrimiento de Jesús. A veces la gente dice, pero ¿por qué Papá Dios quería que Jesús sufriera? Pues no es que quería que Jesús sufriera, es que el pecado causa que el inocente sufra. Entonces, para vencer el pecado, venciéndolo en la muerte, que es lo que celebramos ayer, el Viernes Santo, venciendo el pecado en la muerte, se vence el pecado. O sea, al morir Jesús, al morir Dios y hombre verdadero, pues ¿qué hace? Le pone fin al reino de la muerte. Y ahí empieza el reinado de la vida eterna. ¿Ves? Entonces, claro, ayer viernes, pues veíamos todo esto de la muerte del Señor al mediodía. Pues a mí me gusta hacerlo en la mañana, la visita a los templos, en la mañana pues la oración
con la gente, y al mediodía ya a mí me gusta recoger el monumento para salir en Vía Crucis. Miren, en la parroquia tuvimos un Vía Crucis hermosísimo, preparado por un grupo de jóvenes que se está allí organizando, por el seminarista Rosniel que tenemos en la parroquia, y mira, de verdad, un trabajo espectacular. Yo le decía a los jóvenes antes de iniciar y a la gente, miren, dejemos que estos muchachos sean sacramento del Señor, es decir, que ellos de verdad nos lleven a encontrarnos con esa pasión y muerte de Jesús. Aparte de que los muchachos lo hicieron espectacular, la gente se metió, o sea, ellos permitieron que encontráramos a Jesús allí. A mí, aquí entre nos, hasta las lagrimitas se me salieron cuando María recibió a Jesús, ¿verdad? Porque es eso, es sentir también el dolor que no es un dolor de hace 2000 años, ¿no? Sino es un dolor que ocurre día a día. ¿Cuántas madres reciben a los hijos, verdad? Adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, ¿cuántas madres los reciben así en los brazos, verdad? Ya sean asesinados o ya sean por una enfermedad que han fallecido. O sea, tanto dolor que hay en nuestro pueblo, en nuestra gente, y entonces es que nosotros podamos vivirlo, hacerlo de verdad vida en Jesús. Y luego, pues el día de hoy, la pregunta que me hacías, el día de hoy, ¿qué quiere decir? Bueno, es un día de silencio, de reflexión, de acompañar a María, pero también es un día de prepararnos para esa gran fiesta que es la resurrección. En el bloque anterior nos estaba explicando el significado de cada día de la Semana Santa. Quedamos en el sábado, sábado de gloria. Sábado de gloria, mira, ¿por qué se llama de gloria? ¿No? Y ayer un profesor incluso de la facultad me preguntaba, ¿y por qué dicen que Jesús resucitó al tercer día y resucitó el domingo y lo crucificaron el viernes? ¿Cómo es el asunto? Bueno, porque al tercer día es en el tercer día, y el primer día es el primer día, el día de la muerte, el sábado es el día segundo y el domingo es el día tercero. Ahora, ¿qué pasa? Que para los judíos, pues las vísperas, que empiezan a las 6 de la tarde, ya representan al día siguiente. O sea que el día va de 6 de la tarde a 6 de la tarde siguiente. En cambio nosotros pues como que nos agarramos de 6 de la tarde hasta las 12 de la medianoche del día siguiente, ¿no? Okay. Entonces, claro, por eso ya a partir de hoy se empieza a celebrar en la tarde la vigilia pascual. Y ya la vigilia pascual es el día de fiesta, ¿okay? Es la noche de fiesta. ¿Qué es la vigilia? Bueno, la vigilia es una celebración, es la vigilia de las vigilias, es decir, la más grande de todas, más grande que la Navidad, más grande que todo. Y es precisamente el celebrar el centro de nuestra fe. Y el centro de nuestra fe es la resurrección de Jesús. Entonces, ¿cómo empieza la vigilia? Con la bendición del fuego. Ahí nos reunimos alrededor de una fogata, ¿verdad? Se bendice el fuego y la gente va con su velita desde la fogata hasta la iglesia que está a oscuras y que además ha estado cerrada desde la celebración del viernes, donde pues se celebra la muerte del Señor. Ese es el deber ser, ¿no? Que no vayan a regañar después a los párrocos porque alguno no lo hace así, ¿no? Pero ese es el deber ser. Luego entonces allí tenemos en la iglesia, pues tenemos así a penumbras, a media luz, toda la proclamación de la grandeza de la resurrección, ¿verdad? Y la historia de la salvación, es decir, la historia del pueblo de Dios desde Adán y Eva hasta pues el acontecimiento de la resurrección a través de las lecturas. 9 lecturas más el Evangelio, ¿okay? Y antes de leer el Evangelio estalla la fiesta. Estalla la fiesta porque ya celebramos a Jesús resucitado. Fíjate un hecho curioso. Los sagrarios, es decir, donde se guarda la Eucaristía, las hostias que están consagradas, están vacíos. En todas las iglesias del mundo. Desde el viernes la celebración, pues que normalmente yo la hago a las 3 de la tarde, pero en otras iglesias se hace a las 6 de la tarde, permanece el sagrario vacío, ahí no está Jesús, hasta el día de hoy que se vuelve a consagrar el pan para que Jesús esté nuevamente en el sagrario. Entonces, eso es un día espectacular. Por otra parte, se bendice el agua. ¿Por qué se bendice el agua? Porque es
el día de la renovación de las promesas bautismales. Entonces, bendecimos el agua para recordar que hemos sido bautizados y para retomar nuestra esencia de cristianos. Como bautizados, si el día jueves los sacerdotes nos comprometíamos en nuestras promesas sacerdotales, esta noche todos los cristianos se comprometen con sus promesas, la renovación de las promesas bautismales. ¿Y eso desde qué hora es? O sea, ¿a qué hora las personas pueden ir? Mira, en el caso de la transfiguración del Señor, nosotros empezamos a las 9 de la noche. Sé que en Santa Paula lo van a hacer en la parroquia Nuestra Señora del Cobre, la Caridad del Cobre, lo van a hacer a las 11 de la noche. Y bueno, los horarios son normalmente desde las 4 de la tarde, porque sí sé que en los barrios pues es más temprano, a las 4 de la tarde hasta, bueno, la medianoche puedes iniciar la vigilia pascual. Y estás, en nuestro caso estamos 2-3 horas y que se pasan, mira, rapidito, rapidito porque es una cosa tras otra Claro, cosa. es una Claro. agenda. Exacto, y la liturgia es muy rica en símbolos. Entonces, claro, vas de un símbolo al otro, ¿no? Está, pues, por supuesto, ese velón que ustedes ven en las iglesias y que van a ver a partir de esta noche en las iglesias, que se llama cirio pascual. Ese velón que es muy adornado, muy bonito, con una simbología, pues esta noche se bendice y se prende. ¿Ves? ¿Cuál es el poder del agua bendita, padre? En estos días me dijeron, la gente se olvida del Señor y entonces tú los ves en Semana Santa que llevan potes y potes a bendecir el agua. Mira, el agua bendita es un sacramental. Que están los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Pues los sacramentos, allí en esos gestos está la presencia viva del Señor, ¿no? Es decir, son gestos, muchas veces pues el objeto, o sea, el pan ácimo consagrado, está la presencia viva del Señor, ¿ok? Y están los sacramentales. Los sacramentales sirven para recordarnos esa presencia del Señor, pero no son la presencia del Señor. Es decir, el agua bendita, no está el Señor allí, no está Jesús allí, pero con el agua bendita recordamos que hemos sido bautizados y bendecimos las cosas con esa agua bendita como para decir, mira, esto que está aquí va a ser usado para el bien, ¿no? A veces la gente dice, es que voy a echar el agua bendita para que se vaya el demonio. Bueno, pues también, o sea, si te sirve para creer que allí con esa agua bendita ya tú estás santificando ese objeto porque le vas a dar un uso santo, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Y obviamente si le estás dando un uso santo, el demonio ya no está ahí, ¿ves? Claro. Pero claro, no es algo mágico y ahí hay que tener mucho cuidado, no caer nosotros en una magia, en una cuestión mágica, no. O sea, el agua bendita tiene poder y efecto en la medida en que la persona se compromete en la santificación, es decir, en hacer las cosas bien, ¿ves? Bien. Y eso es lo más importante. Bien, muchísimas gracias, padre. A ti. ¿Y el día de mañana? Mañana, bueno, ya desde esta noche es fiesta, ya esta noche es bonche parejo, ¿ok? Y mira, bonche pero del bueno, porque el Señor resucita. ¿Qué quiere decir eso? Que es el centro de nuestra fe, además, que el Señor al resucitar vence todas las ataduras de la muerte. Y ya la muerte no es la que tiene la última palabra. A veces decimos, todo tiene remedio menos la muerte. Miren, desde que Jesús resucitó, hasta la muerte tiene remedio, porque resucitó. Así que cuando nosotros nos toque pasar el charco, resucitaremos con Él. Y esa es nuestra esperanza. Por eso el cristiano, cuando fallece una persona, claro que tienes el dolor de la separación, la tristeza de la separación, del que no esté la persona, pero tienes la esperanza del encuentro en la eternidad. Y atención, que la resurrección es el centro de nuestra fe. O sea, el cristiano cree en la resurrección. No creemos en reencarnaciones, no creemos en cosas raras, creemos en la resurrección. Bien, aquí alguien comenta, yo me bauticé en la vigilia pascual hace 11 años. Claro, porque es que la vigilia pascual, que es la mamá de todas las vigilias, pues es esa en la que también
se bautiza a las personas que se han estado preparando, los adultos que se han estado preparando durante algunos meses, un año o un poco más de un año para el bautizo. Yo lamentablemente este año no tengo bautizos de adultos, pero el año pasado tuve como 4 o 5, entonces se bautizan, se confirman, hacen la primera comunión, todo en la vigilia. Y esta noche, pues los sacerdotes tenemos el permiso especial de poder dar estos sacramentos de iniciación. Bien, muchísimas gracias, Padre, por A venir. ti, Yero, a ti y gracias a toda tu audiencia. Néstor Briceño, párroco de la Iglesia La Transfiguración del Señor del Cafetal, director de posgrado de la Facultad de Teología de la UCAP. @Néstor Briceño Lugo. Néstor Briceño Lugo. Ahí. Bueno, ya usted anotó allí. Muchísimas gracias nuevamente, Padre. A ustedes. Por venir siempre, porque el Claro. Padre es amigo nuestro. Claro, aquí estamos a la orden y que Papá Dios me los bendiga y que esta Pascua de Resurrección sea de esperanza, de júbilo verdadero, de alegría verdadera y sobre todo, pues de caminar en la construcción de la justicia y de la paz. Estoy aquí con Josefina Blanco, ella es psicólogo, federado 4457, instructora de terapia cognitiva basada en mindfulness, profesora de la Universidad Metropolitana, @josefinablanco.sic, que es .psic, allí lo va a tener en pantalla. josefinablanco.psic. Bien, bienvenida. Gracias, Yerubí, gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a ti por venir un sábado de gloria, porque fíjense aquí, mindfulness y conexión con el sábado de gloria, porque entendemos que el sábado de gloria es un día de acompañar a María, como dijo el Padre, de vigilia, de celebración, pero también es de silencio, de meditación, y en eso nos va a ayudar Josefina. Ajá. Entonces vamos a empezar por qué es el mindfulness. Bueno, y me encanta porque fíjense, es psicóloga. Ok, bueno, esa es la primera pregunta que siempre hace la gente cuando escucha la palabra mindfulness, que no es otra cosa que estar atento al presente, estar consciente de tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones en el aquí y ahora. Y no reaccionar de una manera de juicio, de crítica, sino aceptar aquello que aparece. Entonces hay como un enfoque en el presente y una aceptación también de eso que está aconteciendo en ti. Y por eso puede ser que sea importante entenderlo para la conexión con un día especial para las personas que practican su religión. Bien, ¿y cómo lo relacionas con la ciencia? Que eres una mujer de ciencia. Sí, bueno, el mindfulness es una práctica que se incorporó en lo que es la psicoterapia ya hace más de 30 años y se ha encontrado que tiene beneficios muy importantes para la salud mental. El estar presente y consciente no es otra cosa también que estar aquí y ahora y no en el futuro y en el pasado. Es decir, estoy aquí sentada y estoy aquí realmente, no estoy pensando lo que va a pasar más adelante o lo que pasó hace un rato cuando esperaba para entrar. ¿Por qué se relaciona con la ciencia? Bueno, lo que se ha encontrado es que tiene beneficios a nivel cerebral, por ejemplo, y a nivel de la salud física también y de la salud mental. A nivel cerebral tenemos que hay una reducción, por ejemplo, importantísima en lo que es la amígdala, entonces hay menos reactividad al estrés. También se ha encontrado que hay un mayor engrosamiento de la zona gris del cerebro, lo que favorece, por ejemplo, la concentración, la memoria. Y también hay un enlentecimiento a largo plazo del envejecimiento de todo lo que es pues, el adelgazamiento de la corteza prefrontal. Hay, por ejemplo, otras investigaciones que han encontrado que hay mayor empatía en las zonas del cerebro que se activan para la empatía. También zonas del cerebro como la ínsula que nos permite reconocer nuestras sensaciones del cuerpo. Todo eso se ha medido, no sé si has visto unas fotos de unos monjes budistas que le ponen unos electrodos y entonces, ¿qué pasa cuando meditan? Porque esos son los grandes meditadores, pero no hay que ser budista para meditar, lo que hay es que ser una persona que quiera estar centrada en el presente e intentarlo. Esos beneficios que se los puedes conseguir desde unos minutos hasta horas de meditación. Y eso es lo importante que también la ciencia ha podido determinar, que no hace falta pasar todo el día meditando. Dedicarle unos minutos al día a la meditación mindfulness o sencillamente el decir, aquí estoy presente. Ya eso
te conecta con ese bienestar del que estoy hablando. ¿Cuál es la diferencia entre una meditación normal que la gente pueda tener en su casa y esta meditación con mindfulness? Que entiendo que es el presente, pero sí, la otra... Bueno, fíjate, mindfulness, uno puede decir igualar la meditación, pero es que también mindfulness es estar presente, o sea, es estar aquí y ahora, no necesariamente es tener que ponerte en una postura determinada, con una música, una vela, un olor, ni tampoco adherirte a una práctica religiosa. Mindfulness es tomar conciencia de que estás aquí y ahora, anclarte en el presente. Entonces la meditación es como la gimnasia de estar presente. Y la respiración es nuestra ancla al presente. Entonces, concentrarte en tu respiración, por ejemplo, atender ese inhalar y exhalar, que lo hacemos pues todo el tiempo, si no, no estaríamos vivos, nos permite centrarnos en el presente. Y no necesariamente tiene que ser una meditación con todo el respeto que puedan tener esas prácticas, pero esto es sencillamente centrarte en el presente y pasar unos minutos en esas sensaciones, observando con curiosidad eso que acontece, sin juzgar. Eso es la práctica. La meditación es como la gimnasia y el mindfulness es la actitud de estar presente. Bien, entonces eso lo puedes hacer sentado, acostado, paradito. Exactamente, lo puedes hacer en cualquier actividad de tu vida diaria, inclusive. Cuando te tomas un café, puedes... ¿Cuántas veces no nos tomamos el café y estamos pensando en todo lo que no tenemos que hacer y ni siquiera, ya me lo terminé? Bueno, si tú estás tomando tu café sintiendo el sabor, el aroma, la temperatura, observando el color, ahí estás haciendo una práctica de mindfulness. Puede ser caminando, sintiendo las sensaciones del cuerpo, corriendo también a las personas que hacen ejercicios más fuertes. Puede ser, es una actitud en cualquier cosa que hagas en tu vida. Y atento para la vida en ese momento que estés haciendo. Por eso es que la definición es atención plena del momento presente. Entonces, no necesariamente tienes que decir, bueno, voy a hacer una práctica. Claro que la práctica favorece, es como que yo quiera tener más resistencia física, bueno, voy a hacer ejercicio, voy a correr y eso me va a dar más resistencia física. Pero yo también puedo decir, bueno, voy a subir más escaleras, voy a caminar un poco más en mi vida diaria. Con el mindfulness, haciendo un paralelo, es lo mismo. O sea, es incorporar una actitud de estar presente. Y la meditación nos permite centrarnos, digamos, más como reforzar esa actitud. Pero también si tú haces en tus actividades, antes de sentarte, por ejemplo, a empezar el programa, reconocer tu postura, tu respiración, ya eso es estar presente y es una práctica. Bien, bueno, lo hacemos aquí en el tercer bloque del programa. La audiencia y yo lo hacemos aquí con el café y ellos desayunan. Están presentes, ellos están aquí. Perfecto. Bien, y lo podemos hacer todos los días. Sí. Esto es todos los días de nuestra vida porque es nuestra actitud. Me comentabas en el corte el tema de las personas reactivas. Te preguntaba de si has visto los cambios de las personas una vez comienzan a practicarlo. Sí, bueno, fíjate, una de las cosas que se han encontrado, hay muchísimos trabajos de investigación que se han hecho para conocer los efectos de la práctica inmediata y a largo plazo. Se ha encontrado, por ejemplo, la reducción de la reactividad emocional. Y eso no quiere decir no tener emociones, sino responder emocionalmente. Y hay una diferencia entre respuesta y reactividad. La reactividad es automática. Es como que tú me dices algo y yo salto de una vez. Y eso es automático, y es reactividad. Cuando yo respondo, por ejemplo, me molesta y reconozco mi molestia, y tomo como esa pausa, probablemente mi respuesta hacia ti va a ser mucho más habilidosa y no vamos a engancharnos entonces en una pelea. Es como que podemos proporcionar una pausa entre el estímulo y la reactividad. Y esa pausa me permite entonces que esa reactividad sea más una respuesta habilidosa y evidentemente va a mejorar mi conexión con los otros y también mis sensaciones emocionales conmigo mismo. Claro, y más, bueno, hemos visto en la calle cómo la gente reacciona y hasta puede correr, se pone en peligro su vida, porque hay otras personas quizás más agresivas.
Fíjate, y no se trata de controlarse emocionalmente, ¿no? Porque eso sería lo contrario y terminas sintiéndote mal. Se trata de que al reconocer, al estar acostumbrado a esa mirada hacia uno mismo, a estar atento y presente, puedes reconocer esas sensaciones emocionales cuando están empezando y entonces es mucho más fácil el manejo emocional. Esto se relaciona con lo que es la inteligencia emocional, ese estar muy consciente de la emoción, pero no es controlarla y frenarla, porque eso al final vas a explotar. Es, bueno, si aquí está mi emoción, tengo estrategias como la respiración, que es una aliada fantástica para la regulación emocional. Entonces tenemos menos reactividad y mejor regulación emocional. Y demostrado en investigación. Estoy brava pero regulada. Eso es bueno. Para el que se molesta, bueno, la gente se molesta, no sé, con un delivery, en la calle, Sí. estacionaron mal. Mira, me puso el carro pegadísimo, ahora cómo yo salgo de aquí. Eso lo hemos visto. Claro. Y que las emociones tienen una función, o sea, no se trata de no tener esas emociones como la rabia o la angustia o el miedo o la tristeza, o sea, tienen un sentido de por qué nosotros vivimos esas emociones. El tema está en que a veces están desproporcionadas o están inadecuadas en el lugar que las estamos presentando. Ay, ya vamos a hablar de la angustia, de la ansiedad. Estoy pensando, esa pensadera. Aquí Josefina Blanco nos va a ayudar. Psicóloga federada 4457, instructora de terapia cognitiva basada en mindfulness, profesora de la Universidad Metropolitana. Ansiedad y angustia. Bueno, la ansiedad, vamos a decir que nosotros venimos equipados como seres vivos a responder ante situaciones amenazantes, ¿no? Porque eso nos permite sobrevivir. El tema está en que nosotros podemos generar esa respuesta de protección, de huir o de salir corriendo, que sería la respuesta de, vamos a llamarla, de ansiedad, ante algo que pensamos y que a lo mejor no está ocurriendo. Entonces, pensar en el futuro, en lo que va a pasar y montarse una cadena de pensamientos de futuro, y si pasa esto, y si pasa aquello, y si ocurre lo otro, y llegar a un escenario catastrófico, totalmente distinto a lo mejor de lo que está pasando en el presente, ya dispara una respuesta de ansiedad desbordada, ¿no? Entonces, la ansiedad tiene mucho que ver con cómo estamos interpretando una situación, cómo estamos pensando qué es lo que va a ocurrir y no necesariamente lo que está ocurriendo en ese momento. Y nuestro cuerpo ya empieza a responder con todo eso que ocurre en nuestro organismo cuando tenemos miedo, ansiedad, porque todas son la misma respuesta de activación, y eso, imagínate el daño que hace a nivel físico, aparte de que me pone ya en guardia ante cualquier situación y soy mucho más reactivo. De aquí, las prácticas, como hablamos del mindfulness, la respiración, la relajación, lo que permiten es reconocer también que estás angustiado, que estás ansioso y hacer algo para gestionarlo, a lo mejor antes de que explote y sea una ansiedad ilimitada, bueno, ilimitada no sería, pero ya dañina para la persona. Entonces es estar en el futuro, pensando, anticipando catastrófico, dispara esa respuesta de ansiedad. Y además, otra cosa que ocurre es que pensamos que no vamos a poder hacer nada si eso ocurre. O sea, son como dos cosas. Pienso catastrófico y no voy a poder resolverlo. Ok, bueno, vamos con esta herramienta del mindfulness. Si estoy angustiada, sobre todo, bueno, a nivel mundial esto se da. Que el 3 de abril, que el 8 de enero, que la gente está como en esa angustia y en esa inquieta. Vamos a hacer la meditación mindfulness de 1 minuto. Fantástico, porque además ese es portátil. 1 minuto te lo puedes llevar para todas partes y eso me encanta. Exactamente. ¿Okay? Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, lo primero que empezamos es porque hay que hacer un cambio en la postura. Entonces, yo, por ejemplo, que tenía los pies cruzados, adoptar una postura de lo que llamamos de dignidad, de estar presente con la espalda recta pero no rígida, los pies apoyados en el suelo para sentirte realmente presente. Las manos pueden estar en los muslos o, si quieres, bueno, en los muslos, o donde te sientas cómodo, pero que te permita tener esa actitud de presencia. Si está bien en ese momento que hagas la práctica de 1 minuto, cerrar los ojos. Y si no, puedes dejarlos abiertos en un lugar que no te distraiga, porque la idea es que te puedas concentrar. Y lo primero que hacemos para empezar este minuto es llevar la atención a la respiración
a la nariz, por ejemplo, y sentir el aire que va entrando por las fosas nasales y sale por las fosas nasales. Sentir esa sensación, valga la redundancia, del aire al inhalar y al exhalar. Sentir ese flujo de aire que también levanta tu pecho, levanta tu abdomen y darte cuenta de que realmente estás inhalando. Reconociendo en este momento a lo mejor zonas de tensión, los hombros, bajando un poco los hombros, la frente, alisando la frente, que a veces la fruncimos sin darnos cuenta. Y continuamos respirando, sintiendo además esas sensaciones de inhalación y de exhalación, soltando todo lo demás y permaneciendo presente. Seguramente pasarán pensamientos que se llevarán tu atención y eso es normal. Date cuenta que eso ocurrió y regresa a tu respiración. Un minuto con tu respiración. Inhalando y exhalando. Muy bien. Yo estoy presente. ¿Usted está presente? Ahí hizo la meditación. Fantástico. Ahí en el control hicieron la meditación. Ajá, qué bueno. Sí, Además, fíjate, aprovecharon. si uno no tiene un cronómetro o en el teléfono no puede medir un minuto, puede contar unas 10 respiraciones, por ejemplo, y hace 10 respiraciones. Antes de cualquier cosa que vayas a hacer, 10 respiraciones conscientes. Es como dice uno de los grandes profesores investigadores, esto es como afinar el instrumento antes de empezar a tocar. Entonces, claro, eso nos permite entonces arrancar más presentes y más conscientes. Y en esta es nuestras una actividades. herramienta para este tema de si estamos ansiosos, si tenemos alguna angustia, estamos esperando un resultado de laboratorio y la gente está comiéndose las uñas, está, bueno, inquieta la expectativa del resultado también. Claro. Es una herramienta. Sí, porque una de las cosas que ocurre es que cuando estás en una situación así extrema, esperando algo, es que vas a tener la pensadera a millón, ¿no? Entonces, también al conectarte con el cuerpo, entonces es como que le prestas menos atención, no pones la atención en los pensamientos, sino que la pones en esa sensación corporal de la respiración, por ejemplo. Entonces eso también te permite como ver con más distancia esos pensamientos y no sumergirte en ellos y revolcarte en esa pensadera que genera la ansiedad extrema, ¿no? También es importante en estas prácticas como ser un poco compasivo con uno mismo, es decir, ok, es normal que esté angustiada porque estoy esperando un resultado, sin embargo, todavía no sé nada, todavía no ha llegado el momento, vamos a estar aquí y más bien hacer la práctica para estar más presente y recibir mejor cualquiera que sea lo que venga de la noticia. Bien. Aprendiendo a soltar lo que no nos da tranquilidad. Y en eso nos va a ayudar Carmen Ruiz. Ella es Master Life Coach. @Carmen Inspira. Carmen se inspira. Muy bien. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias. Feliz que estés aquí. Yo también muy feliz, sobre todo en estas fechas y de poder comunicar y llevar herramientas que sean prácticas y que nos permitan a nosotros ser un poquito más felices. Y está vivir tan en paz. acorde, me encanta. Sí. Qué bueno. Me comentó en el corte que esto le apasiona, el crecimiento personal. Ella es licenciada en Ciencias Fiscales, estudió eso, y a lo largo del tiempo, bueno, ha tenido un proceso, un llamado. Un llamado, exactamente. Primero a comunicar
que era mi pasión, y trabajar en la radio, que eso me ha encantado. Y ese mismo mundo de la comunicación me fue llevando hacia el crecimiento personal y a profesionalizar esto ya como coaching de vida y programación neurolingüística. Son herramientas que yo considero que todas las personas deberíamos tener. Cuando yo empecé a estudiar eso, decía, ¿por qué esto no nos lo dan en la escuela? ¿Por qué no nos enseñan a gestionarnos, a gestionar emociones, a establecernos metas, a establecer planes de acción para lograrlos? Son herramientas tan sencillas, pero con un impacto tan positivo en nuestra vida, que creo que sí, por eso decidí comunicarlas y llevarlas desde el programa de radio, que ahorita no está al aire, pero estoy al aire más de 10 años. Sí. ¿Cómo se llamaba tu programa? Zona Consciente. Hoy en día es una página web, mi página Zona Consciente, y bueno, y damos talleres, cursos a las personas y buscamos la manera de llevar, masificar estas herramientas. Bueno, me encanta que hagas lo que te guste y además haces bien a las demás personas. Lo comparto. Bien. Hoy nos has traído algo. Sí, fíjate, buscando obtener paz, llevarnos hacia la paz. Y para eso nosotros tenemos que limpiarnos un poco, ¿no? Vamos a apoyarnos en las herramientas que nos venía compartiendo la psicóloga Josefina sobre el mindfulness, la tranquilidad, el conectar contigo mismo. Y a partir de allí vamos a imaginarnos que nuestra mente es como un jardín. Tu mente es un jardín. Y muchas veces con el proceso del día a día nos olvidamos de ese jardín. ¿Y qué pasa con el jardín cuando no estás pendiente? Le sale maleza, se secan las matitas y entonces no nos damos cuenta que estamos operando nuestra vida como a 50% de nuestra capacidad real, ¿no? Entonces, si tu mente es un jardín y no le has prestado atención, allí seguramente tienes hierba mala, maleza. Entonces, lo que yo quería plantearles en principio es un ejercicio bien práctico, que aquí te lo voy a compartir a ti también, para ver si lo quieres ir haciendo. Fíjense, esto es un círculo sencillito y lo divides en tantas áreas como tú quieras. Y luego allí vas a empezar a escribir cuáles son esas malezas que están en tu vida presente. Es decir, cuáles son esas cosas que quieres cambiar, esas cosas que quieres soltar para poder convertirte en una mejor versión de ti. Puede ser una emoción, puede ser la rabia, puede ser una situación en el trabajo, puede ser una relación incluso con la familia, con tu pareja. Escribe todas esas cosas negativas, saca. ¿Y por qué es importante escribir? Porque tú traes de la dimensión abstracta del pensamiento a lo físico, tú lo pones tangible. Y así empiezas a notar en cada triángulo, en cada parte del círculo, vamos a mostrarlo aquí así, aquí puedes poner una con relación a tu trabajo, otra con relación a las finanzas, otra con relación a la familia, todas las que se te ocurran. Y si necesitas más espacios, pones más espacios, ¿ok? Una vez que tú las tienes allí plasmadas en ese círculo, en esa torta, entonces, ven, por ejemplo, pones una. Mira, me pongo futuro, ¿ves? Okay. Exceso de futuro. Exceso de futuro nos causa miedo, angustia. Exacto. Y eso es importante, tenerlo plasmado. Una vez que lo tienes allí, es más fácil trabajarlo, porque ya lo sacas de una nube abstracta que está en tu mente y lo pones en escrito. Una vez que lo tienes allí, vas a hacer una observación. Todo lo que tienes anotado, vas a preguntarte, ¿cuál de estas situaciones o cuál de estas cosas en mi vida, cuál de estas malezas, si yo las saco primero, va a tener mayor impacto en mi vida, impacto positivo, y me va a llevar a mejorar más? Entonces vamos a tomar una. Sé que hay muchas, todos vamos a tener una lista gigantesca, pero haces un trabajo con una y luego lo puedes replicar. Aprendes el proceso, te enfocas en una que además va a tener mayor impacto. Entonces vamos a suponer que es un tema en tu trabajo, en una relación. Oye, es que no me llevo bien con mis compañeros de trabajo, o es que el ambiente no me gusta, o es con mi jefe. Ponlo allí bien tangible y dice, bueno, esta, si yo la mejoro, me voy a sentir bien, voy a estar más tranquila, voy a ser más efectiva en mi trabajo, y luego cuando regrese a mi casa voy a estar satisfecha y contenta en vez de llegar drenada, molesta, triste, ¿ok? Entonces dices, ok, tengo una.
Vamos, la audiencia ahí en casa tienen que ir también haciendo sus Ajá, el anotaciones. círculo, ya usted sabe, un círculo Vacía tu- y lo divide. Agarras tu jardín y vas sacando toda la maleza que consigues allí. Vamos a Y poner luego, aquí finanzas de una vez. De una finanzas importantes, las finanzas, la familia, las relaciones amorosas, bien sea que la tengas o no la tengas. Exacto, también. Puedes poner allí tu círculo de apoyo, tu red de apoyo, porque a veces nos olvidamos de lo importante que es tener una red de apoyo a nivel de emocional, de contención, de amistad, de que tú sepas, oye, tengo una situación con quien cuento. Y puede ser momentánea también, ¿no? Puede ser algo de que, no sé, tengas una reunión, de una graduación y, oye, la ropa que me voy a poner, esto me inquieta, me preocupa, Sí. ¿qué me voy a poner, de qué color, buscarlo, eso Claro. que te va a ocupar. Es así. Te quita Es que espacio en la mente. Esto es como una radiografía de un momento en tu vida Ajá. y tú lo vas a vaciar allí. Puedes hacerlo cuantas veces quieras en el momento de tu vida que tú necesites o sientas que hay que cambiar algo importante y que quieres soltar, sentirte mejor, ser más efectiva. Y luego que tengas ya seleccionada esa área en particular, bien sea las finanzas, el trabajo, el futuro, entonces tú vas a hacer lo siguiente. En una hojita vas a colocar cuáles son los pensamientos que tienes referente a esa situación. Y cuando digo pensamientos me refiero a qué historia te estás contando. ¿Qué historia te estás contando con respecto a eso? Porque muchas veces no es la situación, sino es lo que pienso acerca de la situación. Entonces aquí vas a poner todos los pensamientos que te vengan a la mente. Si es con las finanzas, vas a escribir, es que tengo miedo de quedarme sin dinero, es que tengo miedo de no producir suficiente, es que tengo muchas deudas. Todo lo vacías aquí. Acuérdate que mientras lo escribes, lo estás sacando de una dimensión donde te está causando mucha inquietud, que es en la mente, y lo estás poniendo en papel. Luego vas a escribir cuáles son las emociones que te causan esos pensamientos. Seguramente va a haber miedo, angustia, ansiedad, vas a tener incluso rabia, dependiendo de lo que tú estés pensando respecto a la situación. Y vas a anotar como tercer renglón qué haces cuando estás experimentando esa emoción, cuando estás pensando, sintiendo, cuál es tu conducta, cómo te desenvuelves en tu vida cotidiana. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si estoy en mi trabajo y mi situación es que con mi jefe no me llevo bien, entonces yo estoy pensando, mi jefe no me valora, mi jefe la tiene agarrada conmigo, por ejemplo. Entonces, ¿qué emoción me da eso? Miedo y rabia, por ejemplo. Entonces estoy en el trabajo sintiendo miedo, sintiendo rabia y pensando que mi jefe no me quiere, no me valora, no me respeta. ¿Qué hago? Trabajo mal, trabajo tensa. Probablemente incluso hay comportamientos que son inconscientes. Cuando voy a hablar con mi jefe, entonces voy tensa, la voz es distinta, hay microexpresiones que reflejan lo que tú estás sintiendo, la rabia, el miedo, la ansiedad. Y eso corta un poco la relación o influye en la comunicación con la otra persona. Por supuesto, ¿cuál va a ser el resultado? Estás reafirmando esos pensamientos que tienes en tu cabeza y el otro está reaccionando a lo que tú estás pensando. Sí, y todo Entonces, se vuelve un desastre. es una magia y por eso tenemos que tener claro cómo funcionamos los seres humanos. Lo que pienso impacta mis emociones o impulsa mis emociones. Mis emociones impulsan mis acciones y mis acciones me ofrecen un resultado. Si el resultado no me gusta, que es lo que estamos viendo aquí, la buena noticia es que yo puedo analizar, que es lo que estamos haciendo, qué hice, cuáles eran las acciones que estaba realizando, qué estaba sintiendo, cuál emoción era la que estaba impulsando mis acciones y luego tengo identificados también cuáles son esos pensamientos y puedo cambiar el pensamiento, cambiar la emoción, cambio mis acciones, mi forma de hacer las cosas y el resultado va a ser diferente. Porque recuerda que Albert Einstein, entre tantas frases sabias, dijo alguna vez que el significado de locura era hacer lo mismo esperando resultados distintos. Si seguimos en este círculo vicioso de pienso, siento y actúo en automático, sin ser consciente, sin aplicar estas herramientas como las hablaron anteriormente sobre el mindfulness, entonces yo voy a mantenerme siempre en este círculo lleno de maleza y mi mente está allí
tóxica y no voy a ser feliz, no voy a poder soltar el pasado ni la situación que estoy teniendo y probablemente voy a tomar muchas decisiones equivocadas basadas en todo esto. Entonces, la buena noticia es que podemos cambiarlo, podemos trabajarlo con decisión, porque tú te tienes que preguntar aquí, ¿es esto lo que quiero seguir experimentando? ¿Es este el resultado que quiero seguir teniendo en mi vida? ¿O quiero hacer algo diferente? Ya aquí estás teniendo dosis de conciencia, estás entrando en lo que yo llamo la zona consciente. Y esa zona consciente te va a permitir elegir cómo quiero que sea, y aquí está Ay, bueno. Entonces, después de esto, pasamos a pensamientos, emociones. Ajá, sí, habíamos pasado Para a hacer resumen. pensamientos que tienes cuando está sucediendo esa situación, cuál es la emoción que ese pensamiento te causa y cómo actúas normalmente, cuáles son las acciones que tomas. Luego, entonces, vamos a transformar eso en pensar primero cómo quieres que sea, porque es fácil identificar, todo el mundo sabe lo que no le gusta, pero luego tú le dices qué quieres lograr. Y empiezan a dar vueltas y a divagar. Y aquí te voy a pedir que te tomes tu tiempo para escribir esa situación que quieres soltar, cómo te gustaría que fuera, para enfocarte hacia lo que sí quieres. Y descríbela con detalle. Oye, me gustaría que en mi trabajo poder llevarme bien con las personas, poder expresarme asertivamente, porque a veces me trago las cosas y no las digo y por eso me molesto. Entonces yo quisiera poder decir las cosas, establecer límites claros, pero mantener la cordialidad. Lo escribes con todo como tú quisieras que fuera. Imagínate que tienes acceso al genio de la lámpara de Aladino y dile allí todo como quieres que sea. Y concéntrate en esa idea, tómate unos instantes, aunque sea un minuto, te pones la mano sobre el corazón, cierras los ojitos, respira profundo e imagínate que eso es una realidad, ya está sucediendo. Tienes que llevar tu mente a vivir esa experiencia. Una vez que tu mente esté viviendo esa experiencia, entonces vas a escribir qué piensas acerca de esa experiencia, cuáles son las emociones que estás sintiendo cuando la estás imaginando y cómo actúas en ese supuesto escenario que está creando tu mente. Allí vas a vaciar muchas cosas que están en tu inconsciente, pero te va a dar la clave para tú entonces establecerte nuevos pensamientos ante una misma situación que te van a causar diferentes emociones que seguramente van a ser empoderantes, positivas, y eso te va a impulsar acciones, una manera de actuar diferente. Pero el cambio viene desde el ser, viene desde lo que tú realmente quieres experimentar, que lo vas a describir completamente aquí, y vas a tener pensamientos, emociones y acciones. Y al día siguiente, cuando vayas a tu trabajo, tú tienes que sentir nuevamente esas emociones, pensar realmente cómo quieres que sea, apoyarte en todos esos pensamientos, donde puedes decir, entre otros pensamientos, yo puedo comunicarme asertivamente, puedo establecer límites claros, puedo sonreír durante todo el tiempo en el trabajo, mi jefe es una persona respetuosa y si le doy la oportunidad de conocerme mejor, me va a valorar mejor, pienso sonreírle a todos mis compañeros de trabajo. Y cuando vengas en el camino, vas repitiéndote todo eso en tu cabeza. Tú cambias, tu vibración cambia, tu estado emocional cambia, tus ojos tienen un brillo distinto, las personas te perciben distinto, incluso te vas a dar cuenta que te van a preguntar, oye, qué bien te ves, o te van a decir, ¿qué hiciste? Y es simplemente un cambio que sucede aquí, que impacta positivamente tus emociones y luego tu hacer se vuelve ligero, liviano. Entonces ya sacaste una maleza de tu jardín, puedes replicar esta acción con otras de las malezas que dejaste ahí anotadas. Pero ¿qué recomiendo yo? Lleva a cabo este proceso por lo menos por 21 a 30 días, con constancia. El proceso, segundo, ¿no? Ya el primero lo hiciste una sola vez. Saber lo que no quieres lo hiciste una sola vez. Y luego de establecerte cómo quieres que sea, tus nuevos pensamientos, tus nuevas emociones y tus nuevas acciones, lo vas a repetir por lo menos por 21 a 30 días, para que tu mente empiece a aceptar y a crear nuevos entramados neuronales que te permiten actuar diferentes. Eso se va a fijar como un hábito, tanto tu pensamiento como tus emociones y tus acciones. ¿Cómo hacer con las personas que tienen contradicciones? Cuando llega ahí, cuando ya pasó por aquí, ya pasó por el segundo, tiene una contradicción. Quiero renunciar a mi trabajo, pero ese ingreso
me hace falta. me hace falta. Ok. En ese caso, fíjate, la claridad emocional que te da este ejercicio puede llevarte a tomar la decisión de dejar el trabajo. Te va a dar mucha más tranquilidad, porque entonces si ya sabes desde la tranquilidad que este no es tu lugar, ¿cuáles son las acciones que puedes tomar para, garantizando tus ingresos, buscar ese otro trabajo, por ejemplo? Entonces ya lo harías desde la meta, desde lo que quieres que sea. Entonces no es aquí, decido que sea en otro lugar, pero busco primero. Lo caso contrario, que sucede muchísimo, es que a las personas les da miedo buscar y simplemente creen que esto es lo que me tocó y aquí me quedo y tengo que sufrir aquí. Pero Y a veces sale hasta mejor. y cuando tomas la acción realmente de buscar esa otra oportunidad, te das cuenta y dices, wow, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes y ahora me siento tan bien? Y si hay otros trabajos, otros lugares donde a lo mejor valoren más mi trabajo, donde yo me pueda sentir mejor. Incluso esto aplica para parejas, para Exacto. situaciones en general. Te encuentras uno mejor. Eso tiene que ver también con tu mente, que a veces crea escenarios donde nadie más me va a querer, no voy a conseguir otra persona, o nadie más me va a dar trabajo, no voy a conseguir Y otro hay trabajo. un tema de autoestima. Y cuando tú lo piensas de esa forma, lo materializas, porque el mundo no es como tú crees que es como lo ves. O sea, esa perspectiva que tú tienes de la situación es la que te mantiene anclada o anclado en esa situación. Si tú cambias la manera de pensar, la manera de ver la situación, seguro vas a encontrar otros caminos, pero a veces somos tan egocentristas que nos cerramos en yo tengo la razón, esto es así y no me digas que no es así porque es que ya yo lo estoy viviendo, tú no eres la que está viviendo lo que yo estoy viviendo y nos defendemos a capa y espada. Por eso el trabajo tiene que ser contigo, de aceptar primero, es posible que esté equivocada, es posible que yo esté viendo esto de una sola manera y no estoy viendo el panorama completo. Entonces me voy a relajar, voy a sacar de mi cabeza toda esa basura, esa maleza que tengo allí metida, la anoto, la escribo y ese papel después si quieres lo puedes quemar. Pero con este no, este te vas a quedar, porque este es el que te va a permitir actuar diferente y lograr el verdadero cambio, soltar, sentirte en paz. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti. Bueno, quisiera que finalizaras con el tema del poder de las afirmaciones, porque lo he visto incluso leyendo libros. Sí, sí. Leyendo un libro te dice, tócate el corazón y di tal cosa. Sí. Fíjate, la palabra es creación. A través de la palabra le damos significado al mundo, porque cuando nacemos no sabemos nada y somos felices y estamos en paz. En la medida que vamos creciendo, nos vamos programando con un lenguaje. Y esto es una hoja porque me dijeron que era una hoja y todos nos pusimos de acuerdo para crear una hoja. Ahora, si la hoja es fea o es bonita, ya es una opinión. Y esa opinión nos la vamos formando nosotros, incluso con las situaciones. Y entonces empezamos a repetir frases como, por ejemplo, todos los hombres son iguales, la situación, ganar dinero es muy difícil, todos los trabajos son horribles, así que igual trabajar es un castigo y nos creemos todas esas afirmaciones. Todas esas afirmaciones se convierten en circuitos, vamos a verlo así físicamente, como un circuito que está en nuestra cabeza que se activa todos los días para que tú veas la vida de esa forma. Entonces, a través de las afirmaciones y de conectar con las emociones, porque no es solo la afirmación, es que tiene que haber emoción. Por eso es este cuadrito, esta lista, tienes que conectar con la emoción para realmente hacer un cambio de ese circuito y reprogramarlo. Entonces, cuando tú estableces desde este ejercicio tus nuevos pensamientos, que van a ser tus nuevas creencias, vinculados a una emoción y a una acción, estás reprogramando lo que hay en tu cabeza. Ahora, si te vas a poner todos los días a repetir, la vida es bella, la vida es bella, la vida es bella, la vida es bella, a lo mejor no te va a tener ningún efecto porque no estás sintiendo una emoción. Tú tienes que respirar, por eso la invitación a tomar inhalaciones, a ponerte la mano en el corazón. El corazón tiene neuronas, también se ha descubierto que tiene neuronas. Entonces tú conectas tu corazón con la tranquilidad que te da la respiración y tu mente y te escuchas en esa nueva frase sintiendo una nueva emoción y la emoción es como el pegamento que fija el circuito. Si lo repites por 21 a 30 días, ahí quedó.
y tienes que reforzarlo con la acción diaria. Entonces, es muy bonito cuando lo ves de esa forma, porque lo practicas, no solo ya como que, ay, voy a decir mis afirmaciones del día, y las dices como rezando o como repitiendo, sino que entras en conciencia de que, ya va, voy a conectar con el estado emocional que yo necesito para lograr esto. Entonces me voy a conectar con la felicidad, con el logro, con la gratitud. Incluso puedes pensar en una situación que te genere mucha gratitud, que no tenga que ver con el problema. Entonces recreas el estado emocional de esa gratitud. Por ejemplo, estoy muy agradecida por mis hijos. Entonces me lleno de amor por mis hijos, gracias a Dios por mis hijos. Y en ese momento digo, yo puedo lograr esta meta, yo puedo cambiar en mi trabajo. Y lo sientes. Y eso se va a quedar pegado ahí en tu nuevo circuito neuronal.